Mi gigante, tú eres mi gigante. Mi gigante, que no se tambalea. Mi gigante, tú eres mi gigante. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a tu nombre para siempre, Señor. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga, como les digo siempre. Reciban un saludo en el nombre de Jesús. Amén. Pues me decía el pastor de predicar y al mismo tiempo que me parece un gran privilegio, me da un poquito de sensación de responsabilidad. Yo soy de los que piensan que los domingos necesitamos un mensaje pastoral, amén. Pero si el pastor lo ha visto bien, hay que someterse, amén. Así que yo voy a tratar de traer una pequeña reflexión en unos pocos minutos. He empezado pronto también, porque le decía al pastor que necesitaba que fuera pronto, para que me diera tiempo, amén. Así que yo voy a tratar de traer una pequeña reflexión en unos minutos, ¿vale? Si Dios me da el carisma y la fuerza y la capacidad necesaria, me voy a poder explicar bien. Amén. Y si no, ustedes hacen un esfuerzo y me entienden igual, amén. Que para eso son ustedes. Iba a decir, la madre que me parió. Además de verdad. Así que vamos a leer el texto de la palabra. Hoy vamos a leer nada menos que 13 versículos. Los primeros 13 versículos del Evangelio Universal de Juan. Si tienes Biblia y te apetece, puedes venir conmigo, y si no, yo los voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Existen 4 evangelios diferentes aceptados en el canon bíblico. Mateo, Marcos y Lucas se les llama los evangelios sinópticos, y este es el cuarto, el evangelio de Juan, un evangelio para todos los públicos, un evangelio universal. El libro de Mateo comienza presentando la genealogía de Cristo. El de Marcos, si no me equivoco, comienza hablando de la predicación de Juan el Bautista. El libro de Lucas comienza con la dedicación a Teófilo. Y este maravilloso evangelio de Juan comienza presentando al personaje central de dicho evangelio, que no puede ser otra persona que la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros 18 versículos del evangelio de Juan nos presentan de una forma tremenda la persona de Cristo. Vemos a la Trinidad en los primeros 18 versículos de Juan. Vemos la eternidad de Cristo en los primeros 18 versículos de Juan, y vemos la maravillosa noticia de la encarnación de Cristo en los primeros 18 versículos de Juan. Los primeros 18 versículos del Evangelio de Juan están destinados exclusivamente a presentar el tema central del Evangelio, que no es otra cosa que Cristo. Ahora, me llama la atención, y desde siempre lo hizo, que en los primeros 18 versículos, que son versículos apartados
como introducción para presentar al lector el tema principal, que es Cristo, que en esos 18 versículos hay un giro brusco y hay un paréntesis invisible inspirado por el Espíritu mismo de Cristo. Siempre que lo leí me causó curiosidad, porque Juan nos está presentando a Cristo y parece que sin darse cuenta el Espíritu Santo al inspirarlo cuela y reserva 3 de esos 18 versículos para mencionar a algo, o mejor dicho a alguien que no es Cristo. Yo lo quiero leer y quiero que te des cuenta, a ver si opinas igual que yo, que hay un giro brusco. A mí siempre me lo pareció y me dio curiosidad. Dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahora se abre el paréntesis invisible. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Vino por testimonio, para que diese testimonio. No era la luz, pero vino para que cuando viniera la luz todos creyesen por él. Y ahora sigue hablando: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, de los 18 primeros versículos el Espíritu Santo otorga 15 a Cristo, pero reserva 3 para hablarnos de Juan el Bautista. Es Elías que tenía que venir primero que el Señor para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a sus padres. ¿Sabes por qué me impresiona y a la vez me alegra? Porque el Espíritu de Cristo, que era el mismo inspirador y el mismo tema principal del Evangelio, considera oportuno que hay un hombre, un mortal, un pecador, que merece un lugar junto al Verbo de Dios en sus primeros 18 versículos. Me encanta esta noticia, ¿sabes por qué? Porque me enseña que Dios quiere tener al hombre junto a Él. Y justamente nos habla de esto: la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo y habitó entre nosotros. El Espíritu Santo nos está mostrando a un verbo que era desde el principio con Dios y que era Dios desde el principio, y ahora nos lo pone aquí delante y dice: habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Juan se merece un sitio, 3 versículos reservados para él en la tremenda y maravillosa presentación de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, cuando habla con Dios y con el Espíritu Santo, Dios hablando con Dios jamás excluye al hombre de sus conversaciones. Desde el principio, cuando creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. La primera conversación de Dios con Dios ya incluye al hombre: hagamos al hombre. Cristo en el Getsemaní: que ellos sean uno en mí como tú y yo somos uno. Cristo al llamar a Lázaro de la tumba: Señor, yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo para que esta gente que me rodea sepan que eres tú el que me enviaste. Escucha, esta es la noticia que nos da Juan. Cristo quiere incluirte en su relación, Dios y el hombre y Dios. Cristo no quiere excluirte ni marginarte, quiere que poses con Él en su reino. Gloria al Señor. ¿Sabes? Cristo dijo que se fue a preparar lugar para nosotros porque tiene un deseo: que donde Él está, nosotros también estemos. Gloria al Señor. Juan se merece un lugar, o no sé si se merece es la expresión correcta, pero el Espíritu Santo considera oportuno que Juan se merece un lugar junto al Verbo. Gloria a Dios. ¿Y cuántos de los hombres que le conocieron y a día de hoy no desean un acceso junto al Verbo? Gloria al Señor. ¿Deseas tú un lugar junto al Verbo de Dios? Yo estoy seguro de que sí. ¿Deseas tú un lugar junto a Cristo? Estoy seguro de que sí. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no somos los únicos, ¿sabes? La Biblia dice que los discípulos le tenían que sacar de la multitud. La Biblia nos enseña que multitudes le seguían. La Biblia nos enseña que en Jerusalén todos se agolpaban, el gentío se agolpaba para recibirle y cantarle y alabarle y adorarle. Porque mucha gente quería, deseaba, anhelaba desesperadamente un lugar junto al Verbo de Dios, igual que Juan. Sin embargo, yo tengo una pregunta cuando veo estas escenas en la Biblia. La gente le sigue y tiene que multiplicar los alimentos de tal forma porque la gente no se quiere ir de su lado.
Hay largos días de camino, hay hambre, sin embargo pesa más la presencia de Cristo. La gente no se quiere marchar, prefieren pasar hambre que alejarse del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Sin embargo me pregunto algo, me pregunto dónde está esta multitud cuando Cristo hinca sus rodillas en Getsemaní. Me pregunto dónde están los que desean el acceso junto al Verbo de Dios cuando Él está crucificado, suspendido en el Gólgota. Me pregunto dónde están las multitudes cuando la gente pide su crucifixión a Pilato. Yo me pregunto dónde está la multitud que se agolpa en Jerusalén para darle la bienvenida cuando Cristo está en la cena con sus discípulos y les dice: estoy angustiado, hoy todos os escandalizaréis de mí, porque heriré al pastor y sus ovejas se dispersarán. Todos quieren estar con Él cuando multiplica los alimentos, cuando entra triunfante en Jerusalén, pero qué pocos desean un acceso junto al Verbo de Dios en los momentos de dolor. Pero Juan se merece un lugar junto al Verbo de Dios porque ha padecido por causa del testimonio y de la palabra de Cristo. Juan se merece un lugar junto a Cristo porque ha dicho la verdad y por decir la verdad ha perdido su cabeza y ha sido desmembrada de su cuerpo. ¿Sabes? Cuando están en la última cena, Jesús dice a sus discípulos: pero a vosotros que habéis permanecido a mi lado en el dolor, yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis junto a mí en el reino de los cielos. Estar con Cristo en su dolor o en tu dolor es lo que te hará que estés con Él en su gloria. Dice Pablo: si somos sepultados con Él mediante el bautismo, también resucitaremos con Él. Amén. Hay quien quiere participar en la resurrección pero no ser sepultado mediante el bautismo. Quiero decirte que primero se pasa el dolor junto a Cristo y después el reino junto a Cristo. Amén. Dice la Biblia que en el monte de la transfiguración los discípulos abrieron los ojos. Lo dice textualmente: y alzaron sus cabezas y abrieron sus ojos. Pero los mismos que abren los ojos en el monte de la transfiguración los cierran en el huerto de los olivos, porque estaban cargados de sueños. Pero la bienaventuranza reza de la siguiente forma: bienaventurados los que sufren y padecen persecución a causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vencer para el cristiano es permanecer junto a Cristo en su dolor, para que podamos ser partícipes con Él en su gloria. Creo que hubo un hombre que saboreó como nadie la bendición de padecer con Él en sus sufrimientos y después en su gloria. Además, literalmente, ¿saben quién fue? El hombre que estaba crucificado, aquel ladrón que padeció los mismos dolores que Cristo, aquel ladrón que mientras todos estaban escandalizados de Cristo, él estaba a su lado y sufrió los mismos dolores con Él. ¿Te imaginas aquella escena? Yo me la imagino y alucino. Aquel hombre que había llevado una vida desordenada delante de Dios, padeció con Él en su dolor, estuvo con Él en su dolor, y no solamente eso, sino que dio luz, igual que Juan, y dio testimonio de la luz. Dijo: ni aún en tu propia muerte temes a Dios. En ese momento me imagino la cara de Cristo levantarse, girarse hacia la izquierda y clavar sus pupilas en las pupilas de aquel ladrón, y mientras lo miraba decirle: de cierto te digo que hoy, de la misma forma que permaneces conmigo en mi dolor, permanecerás conmigo en mi reino. Amén. Escucha, yo me pregunto, y es una pregunta seria aunque parezca una estupidez, si aquel ladrón en el paraíso tuvo algún momento más gozoso que ese. Porque los que en la cruz del dolor de Cristo permanecen junto a Él y se encuentran con esa mirada fulminante de Cristo y la promesa, solamente desearán una cosa: otra cruz, otro dolor. Estoy seguro de que Pablo envidiaba a aquel ladrón, por eso dijo: yo juntamente también quiero estar con Cristo crucificado. Gloria al Señor. Padece con Él. Si tienes parte en sus padecimientos, también participarás con Él en su herencia y en su reino. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. ¿Sabes quiénes son los que padecen por causa de Cristo?
Dice la Biblia que cuando aquellos sabios de Oriente vinieron y Jesús nació, Herodes dijo un edicto: que mueran, escucha, los niños de entre 0 y 2 años. ¿Sabes por qué de entre 0 y 2 años? Escucha, las niñas no. Las niñas pueden vivir. Y los niños mayores de 3 años también. Pero los que tengan de 0 a 2 años serán perseguidos. Y la mayoría de ellos muertos. ¿Sabes por qué? Porque no son perseguidos los que no contienen las mismas características que Cristo. Solamente los que se parecen a Cristo serán perseguidos por Herodes. Solamente los que den testimonio de la luz serán perseguidos. A Herodes no le molestan las niñas, ni le molestan los niños mayores de 3 años. Solamente los que se parecen a Cristo, los que tienen características similares a Cristo, padecerán por causa de Cristo. Y estos privilegiados niños, aunque parezca una locura decirlo, fueron mártires por Cristo antes que Esteban. Y murieron por Cristo, aún antes de que Cristo muriera por ellos. Solamente los similares a Cristo padecen persecución por causa de la verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, Juan no es la luz, es similar a Cristo, pero por eso es perseguido, porque proclama la verdad de Cristo, porque alumbra como si fuera una luz. Y tanto se parece a Cristo, sus características son tan similares a la de Cristo, que dice la Biblia que vienen y después de 400 años de silencio la gente piensa que el silencio de Dios se acabó, porque Juan predica en el desierto: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando van a escucharle y ven que evidentemente el silencio de Dios se acabó, solamente tienen una pregunta que formular. Van a Juan y le dicen: ¿eres tú el Mesías? Fíjate si se parecerá a Cristo, que hasta lo confunden con él. Eres tú el Mesías, pero ¿sabes por qué me gusta Juan? Y creo que es el secreto de su grandeza, que Juan sabe quién es y quién no es, y sabe qué es lo que tiene que hacer. Y Juan tiene una misión en la vida. ¿Sabes cuál es? Durante su corto ministerio público, Juan se dedica a que todos le miren, y cuando todos le miran, desaparece para que los ojos de todos se posen sobre el que viene detrás de él. Es la misión que tiene Juan: hacer que todos le miren y desaparecer para que todos miren al que viene detrás de él, que es más poderoso que él. Es la misión de Juan y es la misión de todos los cristianos, que cuando se descubra la cortina, como dice René González, vean la imagen de Dios. Que si alguien te admira, cuando se abra la cortina, vean la imagen de Dios en tu vida. ¿Verdad? Ahora, yo me pregunto, y me pregunto muchas veces, o me preguntaba, porque creo que ya lo entendí: ¿cómo es que Juan no era la luz? ¿O cómo es que Juan no era luz? Dice, el texto que hemos leído lo dice, no era la luz. Él no era luz, pero dio testimonio de la luz. La luz es uno de los títulos más especiales, si no el más especial para mí, que Cristo nos dio. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo: yo soy la luz, y en mi ausencia vosotros sois la luz. O sea, nosotros somos la luz en ausencia de Cristo. Ahora mismo tú eres la luz, iglesia. Por eso es que Juan no era la luz. ¿Sabes por qué? Porque Cristo estaba. Y mientras hay una luz mayor, la luz de Juan no cuenta. Hay una luz que resplandece con más fulgor que la de Juan, y es que Cristo está en la tierra. Sin embargo, ahora en la ausencia de Cristo, la oscuridad no tiene otra luz que la que predique y que la que resplandezca de la iglesia. Por eso debemos de esforzarnos para que la luz de Cristo resplandezca en nosotros cada día. Ahora, hace una distinción el texto que hemos leído. Escucha: Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y ahora dice: la luz verdadera, la verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Sabes? Creo que encontré la distinción entre nuestra luz y la luz de Cristo. La luz verdadera, a nosotros jamás se nos llama la luz verdadera. Somos la luz del mundo, pero la luz verdadera es un título que solamente se atribuye a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque la luz verdadera es aquella que resplandece por su propio fulgor, sin necesidad de tomar luz de una lumbrera mayor. Amén. No es nuestro caso. ¿Sabes que hay aparatos a día de hoy que funcionan con luz solar?
una calculadora con luz solar. Si no es de día no funciona. Hay bombillas, linternas que funcionan con luz solar, os lo conté una vez me parece. Recogen la luz del sol durante el día y cuando se oscurece la emiten. No tienen luz propia, funcionan con la luz del sol. Si el sol no saliera jamás podrían funcionar. Los cristianos somos así. No funcionamos con luz propia, compañeros. A veces fracasamos empeñados en alumbrar con una luz que no tenemos. Quiero decirte que dependes de una lumbrera mayor. El sol de justicia, la luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Debes disponerte bajo el sol de justicia para que en medio de la oscuridad tú también puedas alumbrar como una antorcha encendida. Gloria al Señor. No podemos dar nada si antes no lo recibimos de Dios. Quiero terminar, que llevo 20 minutos ya, se me ha hecho corto. Quiero terminar diciéndote que a Juan le preguntaron si fue el Mesías. ¿Eres tú el Mesías? Pero esto lo puedo llegar a comprender, pastor. ¿Sabes por qué? Porque el Mesías todavía no se había manifestado. Y aquellos judíos piadosos querían buscar a Dios. Y cuando ven a un hombre tan lleno de autoridad, con esa convicción, con esa unción del Espíritu, y el Espíritu de los profetas estaba en él, ellos tienen la duda, ¿será este el Mesías que esperamos? Han pasado 400 años sin palabra de Dios por ninguna parte, y ahora viene este, en el espíritu de Elías. ¿No será este el Mesías? Pero lo que más me emociona, y el mayor logro de Juan en su vida, no fue que le preguntaran si él era el Mesías. Opinión personal, ¿eh? ¿Sabes cuál me parece que fue el mayor logro de Juan? Que Herodes lo mató. Y después Cristo se empezó a hacer famoso, y dice la Biblia, y cuando oyó Herodes la fama de Jesús, dijo, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes. Válgame Dios. Lo mejor que hizo Juan no fue que lo confundieran con el Mesías. Lo más grande que consiguió Juan es que confundieran al Mesías con él. Y esto lo siento mucho. Normalmente cuando se hace una observación en la Biblia tratas de encontrar una aplicación, pero no la encuentro. Esto no lo consigue nadie más que Juan el Bautista, señores. No hay nadie que nos pueda decir a nosotros lo mismo. Este es Jesús que ha resucitado, no. Solamente Juan lo consiguió. Solamente Juan consiguió que confundieran al Mesías con él. Tenía razón el Señor. De los hijos nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan. Estaba tan impregnada la esencia de Cristo en Juan que no sabían distinguir del original y de la copia. ¡Aleluya! Que no sabía Herodes distinguir entre la luz resplandeciente, la luz verdadera, y la luz artificial que alumbra por la luz del sol. ¡Gloria a Dios! Hermanos, necesitamos disponernos bajo el sol de justicia y reflejar tanto la luz de Cristo como Juan. No sabían si era él o era el Mesías o quién era, solo sabían que alumbraba como nadie, el que es capaz de morir por la verdad. Gloria al Señor. Amén. Quiero leeros, para terminar, un versículo. Solamente, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, porque a vosotros, escucha, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Terminaré diciendo que el texto que hemos leído termina diciendo: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora dice: los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Quiero deciros que aquí hay una regla que se rompe. En el libro de Génesis, en los primeros capítulos, vemos que hay una frase que se repite. Dice la Biblia: y Dios vio que las aves del cielo eran buenas y les dijo que se multipliquen según su especie, que se multipliquen las bestias del campo según su especie, los monstruos marinos según su especie, los hombres según su especie. Todas las especies del mundo se reproducen según su especie. Eso quiere decir que un elefante tiene hijos y tiene elefantes, que los leones tienen leones y no puede ser de otra forma. Sin embargo, aquí se rompe,
Hay solamente una especie en el mundo que no se reproduce según su especie. Los cristianos no tienen cristianos. Por eso, lo voy a decir, por eso hay hijos de los pastores que son balas perdidas. Y hay hijos de inconversos que son las joyas de nuestras iglesias. Porque tener un matrimonio cristiano no quiere decir que tengan hijos cristianos. Lo podemos inculcar, los educaremos en la fe cristiana, pero ellos cuando tengan 14 o 15 años decidirán si quieren o no quieren. Por eso dice, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, sino por la propia y mismísima voluntad de Dios. Si eres cristiano, si estás en este lugar, si has recibido el perdón de tus pecados, no es porque seas hijo de pastor, ni tus padres fueran cristianos, ni porque dieras tus primeros pasos en las iglesias. Es porque la gracia, el favor, la compasión de Dios te trajo hasta aquí. Dale un aplauso al Señor y Dios te bendiga.